Finalmente, el siguiente tema hablamos de la isoinmunización RH. La isoinmunización materno-fetal o aloinmunización se define como la producción de un grupo específico de anticuerpos en la mujer contra antígenos de la misma especie, pero ausentes en ella. No hay una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, que es el desarrollo de anemia fetal o neonatal secundaria a un fenómeno de hemólisis de origen inmunológico. En cuanto a lo que es la fisiopatología, los grupos antigénicos principalmente implicados en la generación de anticuerpos maternos es el grupo ABO y el grupo RH. Otros grupos generadores de isoinmunización son múltiples, que el DUFI hay un montón de nombres. La causa fundamental de esta patología es la reacción entre el anticuerpo materno de clase IgG y el antígeno presente en los hematíes fetales, que trae como consecuencia la destrucción de los mismos, principalmente a nivel del vaso. Salvo que la madre haya estado sensibilizada previamente, ya sea por transfusiones o un aborto anterior, es muy raro que este tipo de patología se produzca en el curso del primer embarazo. Es mucho más frecuente a partir del segundo, tercero o embarazos posteriores. Habitualmente, en el curso de la primera gestación tiene lugar la sensibilización materna primaria, caracterizada por la producción de una escasa cantidad de anticuerpos tipo IgM, inmunoglobulinas que no atraviesan la placenta. En sucesivos embarazos y tras una nueva exposición al antígeno, se producirán ya anticuerpos de clase IgG como resultado de una sensibilización anamnéstica o secundaria, y estos anticuerpos, por su naturaleza, que son IgG, van a atravesar la placenta, la barrera placentaria, y acabarán ocasionando algún grado de hemólisis. En un 20 o un 25% de los casos, la enfermedad se presentará en su forma más grave, ya sea mediante un hidrops fetal o muerte fetal, y en un 50% de los mismos ello ocurrirá antes de la semana 34. En un 25% de los fetos sufren una hemólisis menos intensa, pero pueden desarrollar un carnícterus si no son tratados correctamente al nacer. En el 50% restante de los casos, los fetos nacen solo levemente afectados y se recuperan sin tratamiento alguno. En cuanto a lo que es la frecuencia, en cerca del 20% de los embarazos existe incompatibilidad ABO materno-fetal, pero en menos del 2% de los casos se produce una hemólisis generalmente leve. Más que todo, la incompatibilidad por ABO es mucho menos grave que una incompatibilidad RH, y también es cerca del 20% de los embarazos existe, Por ende, es más frecuente en cuanto a las incompatibilidades si comparamos una RH con una ABO, pero es menos grave que la RH. En cuanto a lo que es la etiología, la isoinmunización siempre se produce por un episodio de sensibilización previa, es decir, una hemorragia fetomaterna, transfusiones de sangre y hemoderivados, intercambio de agujas o productos contaminados por sangre, drogadictos o trasplantes de órganos. En 1 al 2% de la isoinmunización RH es causado por una hemorragia materno-fetal anteparto, y se ha reportado un 15 a 50% durante el parto. Factores de riesgo asociados: el parto, cesárea, aborto, embarazos molares, muerte de un gemelo durante la gestación, procedimientos invasivos como es una biopsia corial, amniocentesis, cordocentesis o fetoscopía, embarazo ectópico, versión cefálica externa, un trauma abdominal, hemorragia anteparto, extracción manual de placenta, traumas obstétricos o muerte fetal. En cuanto a lo que es el pronóstico fetal, signos de severidad son considerados antecedentes de alto riesgo, como son la muerte fetal inexplicada o debido a una isoinmunización, un hidrops fetal en embarazos anteriores, antecedentes de anemia fetal o neonatal grave, nivel de anticuerpos maternos por CUMS indirectos, morfometría alterada del feto por hidrops fetal y placenta,
monitorización cardiotocográfica fetal alterada o una alteración de la velocimetría Doppler, es decir, un Doppler alterado, tanto de la arteria cerebral media y la velocidad máxima. La ACM mayor a 1.5 mom como predictor de anemia fetal moderada a severa, múltiplos de la media. Es decir, cuando nosotros tenemos una incompatibilidad RH, nosotros debemos solicitarle a la paciente un Doppler, es decir, vamos a medir la velocidad máxima de la arteria cerebral media. Y si esta es mayor de 1.5 mom, estamos frente a un predictor de anemia fetal moderada o severa en este tipo de pacientes, ¿no? Si encontramos esto alterado, ya sabemos de que el feto tiene una anemia fetal que es desde moderada a severa. Dentro de lo que son las complicaciones, el ictus fetal, la muerte fetal neonatal y las secuencias neurológicas postnatales. El diagnóstico diferencial, el ictus fetal no inmune y las causas de inmunización por antígenos diferentes a RH. En cuanto a los exámenes auxiliares, grupo sanguíneo, factor materno y paterno, niveles de anticuerpos hemolíticos maternos, un CUMS indirecto, de imágenes, ecografía fetal y placentaria, estudio Doppler de circulación fetal y pruebas especiales como una cardiotocografía y una velocidad Doppler. En cuanto al tratamiento, en una paciente con una gestación no sensibilizada se va a tomar un CUMS indirecto en la primera visita alrededor de la semana 28, previo a gamma globulina. Posteriormente se va a hacer un control en la semana 36 y posteriormente un control postparto. Está indicada la administración de IgG anti-D en gestantes con un RH negativo no sensibilizadas, cuya pareja es RH positivo, o bien cuando se desconoce el grupo RH de la pareja en la dosis de 300 microgramos dentro de las 72 horas postparto. En controversia, existe amplia controversia respecto a la edad gestacional y de término de culminación del embarazo, ¿no? Sin embargo, la decisión implica el uso de parámetros ecográficos, Doppler, cardiotocográficos, antecedentes maternos y criterios obstétricos, culminar por inducción a las 37-38 semanas o antes si se documenta maduración pulmonar. Tampoco se ha precisado la vía de parto. Sin embargo, en casos de sospecha de anemia fetal grave o un monitoreo no reactivo o patrón sinusoidal o hidrop, se considera necesario como vía de atención de parto en gestantes mayores de 34 semanas. Bueno, eso es en cuanto a los 3 temas que pudimos revisar el día de hoy.